Veamos ahora un problema de caída libre. Se deja caer una pelota desde una altura de 70 metros. Al mismo tiempo, desde el piso se lanza otra verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 25 metros por segundo. Determine. ¿A qué altura se cruzan? Escriba las velocidades de cada pelota durante el encuentro. El objeto lanzado desde el piso está subiendo o bajando. Identificamos los dos móviles como pelota 1 y pelota 2. Se deja caer implica que la pelota 1 parte del reposo. También nos dan la altura inicial de una y la otra. Conocemos la velocidad inicial de la pelota 2. Vale 25 metros por segundo hacia más y. En este caso tendremos que igualar las posiciones en el eje y. E interpretar el signo de la velocidad de la segunda pelota. Vamos. Dibujamos el eje y. La pelota 1 a 70 metros del suelo. La pelota 2 en el suelo con velocidad positiva. Las ecuaciones de movimiento de ambas se basan en la ecuación de caída libre. Para la pelota 1. Cancelamos la velocidad inicial. Y sustituimos. Para la pelota 2. Cancelamos la altura inicial. Y sustituimos. Ya tenemos las ecuaciones de cada una. Para averiguar a qué altura se cruzan debemos igualarlas. Sustituimos. Como aparece el mismo término a ambos lados lo podemos cancelar, esto simplifica bastante. Queda solo esto. Pasamos dividiendo la velocidad. Resulta 2,8 segundos. Para hallar la altura del cruce se sustituye el tiempo en cualquiera de las ecuaciones. Para y⁻₁. Resulta en 30,8 metros. Y para y⁻². Lo mismo. Porque es un encuentro. Veamos las velocidades. Sustituimos el tiempo obtenido en la ecuación de velocidad de un móvil que efectúa un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La aceleración es la gravedad, por supuesto. Para la pelota 1 cancelamos la velocidad inicial. Queda esto. Que es simplemente menos 10 por 2,8 que resulta en menos 28 metros por segundo. Para escribirlo como un vector propiamente dicho, añadimos el vector unitario. Pueden emplear indistintamente J unitario o Y unitario. Para la pelota 2 no cancelamos nada. Obtenemos menos 3 metros por segundo. Volvemos a escribir el vector. Veamos una simulación del encuentro. Efectivamente, las pelotas iban bajando en ese momento. Veamos un problema más, esta vez en 2 dimensiones. Desde la azotea de un edificio de 46 metros de altura cae un objeto desde el reposo. Mientras tanto, una persona de 1,80 m de estatura, se dirige hacia el edificio desde una distancia L a 1,2 metros por segundo. El objeto cayó sobre su cabeza al llegar a la pared del edificio. Eso debió doler. Determine el valor de L. Y si ahora, desde la misma distancia anterior, la persona venía caminando a la misma rapidez, pero empieza a frenar de manera uniforme, obtenga su aceleración si se detuvo a 1,5 metros del edificio. Nuestros móviles son, el objeto y la persona. Nos dan la altura inicial del objeto y su altura final. Recuerden que le cae en la cabeza, no en el piso. No conocemos de dónde parte la persona. Solo su rapidez. Queremos L. Luego, nos cambian la seña. Vean que esta segunda situación es un problema común y corriente de rectilíneo uniformemente acelerado. Veamos la situación. Dibujamos los ejes. Delimitamos el edificio. Marcamos las coordenadas. Aquí está el objeto, colgando peligrosamente. Y la persona, en el origen. El objeto parte del reposo. Veamos su ecuación de movimiento. Partimos de una caída libre. Cancelamos la velocidad inicial. Sustituimos los datos. La persona camina hacia el edificio con esta velocidad. Entonces, es un movimiento rectilíneo uniforme, para la pregunta 1. Tachamos la posición inicial. Queda esto.
Veamos el valor de L. Recuerden, aunque ambos se encuentran, no podemos igualar una componente X con una componente Y. En cambio, sabemos las posiciones finales de cada uno en su respectivo eje. La altura final del objeto es 1,8 metros, ya que cae en la cabeza de la persona y la persona está justo frente al edificio en X sub 2 igual a L. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. L y T. Queremos L. Hay varias maneras de resolver el problema, vamos por la más sencilla. Despejamos el tiempo de la primera ecuación. Obtenemos esto, tomamos la solución positiva. Con ese tiempo, nos vamos a la otra ecuación. Finalmente la podemos evaluar. Da 3,57 metros. Ahora podemos contemplar al objeto caerle encima a la persona. Vamos con la siguiente pregunta. Supongamos que la persona tiene buenos reflejos y se dio cuenta que le iba a caer una caja encima, entonces, empezó a frenar y se detuvo. Nos dicen a dónde se detuvo, veamos qué aceleración tuvo la persona. Como no conocemos el tiempo, necesitamos esta ecuación. La adaptamos. Podemos cancelar la velocidad final y la posición inicial, ya que ambas son 0. Queda esto, solo hay que despejar a sub 2. Ese menos está allí para decirnos que la aceleración apuntará hacia la izquierda. Sustituimos. ¿De dónde sale ese 2,07 metros? No era 1,5 metros. Vean bien el enunciado. Dice que la persona se detuvo a 1,5 metros del edificio. El edificio está en L. La marca de 2,07 metros del origen está a 1,5 metros del edificio. Evaluamos. Obtenemos esto. Podemos añadirle también un vector unitario. Para indicar que va hacia la izquierda se puede utilizar tanto y como X unitario con un negativo. Veamos la situación ahora. Por los pelos. Vamos con un último problema por esta sesión. Un bote navega en línea recta a 36 km por hora en sentido este. Frente a él a 500 metros, una lancha partiendo del reposo empieza a acelerar en sentido oeste a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Para el momento en que la separación entre ellos es de 60 metros, halla el tiempo transcurrido desde que la lancha comenzó a acelerar. Identificamos los móviles. El bote. Y la lancha. Tenemos la velocidad del bote. Vamos a decir que el este apunta hacia el eje X positivo. Y el oeste, lógicamente hacia X negativo. Tenemos la aceleración de la lancha. Y su velocidad inicial. Nos dan una distancia inicial. Vean que aquí no se estudia un encuentro, sino el momento en que la separación entre ellos tiene cierto valor. Los móviles van uno hacia el otro, empiezan separados 500 metros y eventualmente se van acercando. Queremos saber cuánto tiempo pasó hasta ese momento. Veamos la situación. Estamos en el mar. Tenemos un bote y una lancha. Arrancan. Quizá lo notaron, quizá no. Vamos a mostrar el momento en que están separados 60 metros. Dibujamos un eje X para que sirva de referencia. Ahí está la distancia. Pero esta no es la única vez que están separados 60 metros. Cuando se pasan, también hay un momento en el que están separados 60 metros. ¿Qué hacemos ahora? Este problema es un caso general de lo que hemos hecho hasta ahora, veamos. Tenemos los dos móviles. Oh no, ese no es. Es la lancha. Ahora sí. Dibujamos el eje X y marcamos los datos. El bote va hacia la derecha. Convertimos su velocidad a metros por segundo. A estas alturas no hay dudas de que su ecuación de movimiento es esta. Hace un movimiento rectilíneo uniforme, partió del origen y se mueve a 10 metros por segundo. En cambio, la lancha tiene una aceleración a sub L, que es negativa.
Y su ecuación de movimiento es esta. Si queremos saber cuándo se encuentran, igualamos las ecuaciones. Pero si deseamos ver cuándo están separados cierta distancia, hacemos esto. Esta ecuación no tiene nada de místico. Es el caso general del encuentro. Analicemos un momento la ecuación. X sub L es la posición de la lancha, X sub B es la posición del bote y D es la distancia. En el punto inicial la posición de la lancha es 500 metros y la del bote es 0. Si restamos la posición de la lancha con la del bote obtenemos 500 metros, que es la distancia que los separa. A medida que se acercan, la posición de la lancha se hace más pequeña y la del bote más grande, entonces la distancia se reduce. Cuando se encuentran se hace 0 y luego la posición de la lancha será menor que la del bote, por ejemplo, 0 y la de la lancha será un número positivo. Al restarlos dará una especie de distancia negativa, porque han cambiado de orden. Sigamos, vamos a quitar el valor absoluto atravesado. Invocamos a un más menos. Recuerden que el más menos puede ir de cualquier lado, lo arrojamos a la derecha. Si algo nos ha enseñado la resolvente, es que un más menos se transforma en dos ecuaciones, una con un más y otra con un menos. Entonces el problema se desdobla en dos problemas. Es indistinto tomar X sub L menos X sub B o X sub B menos X sub L. En un caso la lancha estará a la derecha del bote y en el otro a la izquierda del bote. Resolvamos el primero. Sustituimos las ecuaciones. Juntamos todo de un mismo lado. Y resolvemos la ecuación de segundo grado. Nos quedamos con el tiempo positivo, 16,56 segundos. El tiempo sigue, y ahora los botes están en el orden contrario. Volvemos a sustituir. Y ordenar. Resulta esto. Lógicamente, el tiempo es mayor. Esto ocurrió después. Vean que el encuentro es un caso particular de esta ecuación con D igual a 0. Como más 0 es igual a menos 0, nos queda solo una ecuación equivalente a igualar ambas posiciones. Hemos terminado el problema. Hoy vimos que los problemas dependen mucho de las ecuaciones de movimiento. Y a su vez estas dependen de un buen sistema de referencia que refleje los datos del problema. Como siempre, cuidado con los signos. Dos móviles que van uno hacia el otro tienen velocidades opuestas, dos móviles que van en la misma dirección tienen velocidades con el mismo signo. Es conveniente hacer las conversiones al inicio del problema en una esquina. Así, los datos están listos para sustituir cuando los necesitemos. Frecuentemente se requiere interpretar el sentido físico de la solución. Siempre piense en lo que conoce de la vida real. ¿Tiene sentido una pelota que tarde horas en caer 2 metros? Claro que no, use su cabeza. Hasta la próxima.